en la presencia del Señor, nosotros podemos tener fuerzas. What's up, everybody? My name is Tom, Fight Camp co-founder and trainer, and I'm going to tell you Podemos what tener makes Fight Camp fuerzas so como, special. como las águilas. Podemos levantarnos en el poder de su amor. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios. Esto es lo que pasa cuando estamos transmitiendo en vivo. Alabado sea el Señor. Pero qué bueno que nosotros siempre tenemos que estar en vivo transmitiendo la palabra del Señor, ya sea por las redes sociales, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras escuelas, ya sea en un mercado, ya sea en un restaurante. Nosotros siempre tenemos que transmitir la palabra de Dios en vivo y en directo. Alabado sea el Señor. Yo te voy a invitar que pasemos a la palabra del Señor ahora, al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Versículo 22 al 33, y vamos a tener hoy una prédica expositiva. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Una palabra preciosa que nuestro Señor pues quiere que nosotros prestemos atención y escuchemos con nuestros oídos espirituales, y que guardemos en nuestros corazones como tesoro y que la pongamos por obra. Así que vamos a leer este texto bíblico, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, a la otra orilla, a la otra vera, al otro lado del mar, a la otra costa. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, azotada por las olas, porque el viento era contrario, el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacerme un exponente de tu palabra, Señor. Aunque, como dijo una vez Moisés: Señor, yo soy tardo para hablar, quizás soy un poco tartamudo, pero tu poder se perfecciona en mi debilidad. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de exponer tu palabra, Señor, delante de mis hermanos, de traer el mensaje, Señor, que tú me has revelado, Señor, para tu pueblo en este día de hoy.
Bendícenos, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sean palabras tuyas y no mías. Ves todo lo que he escrito en este papel, Señor, recibiendo palabras tuyas. Si he puesto algo conforme a mi corazón y no conforme a tu corazón, quítalo, Señor, omítelo, Dios mío, y que solo salgan por mi boca palabras tuyas para bendecir a tu pueblo en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Le he puesto como título a esta predicación: en medio de la tormenta, que no se pierda tu fe. Escuche bien, en medio de la tormenta, que no se pierda tu fe. Aquí tenemos una historia impresionante, una historia fascinante, pudiera decir una historia fabulosa, pero no lo voy a decir porque esto no es una fábula, amado. Esto es historia, esto es un hecho literal, esto es un hecho real que sucedió en el tiempo de Jesús hace 2000 años atrás. Pero esta historia es maravillosa, a mí me fascina, me tiene siempre que la leo, me fascina y encuentro alguna enseñanza en ella. Mire, 12 discípulos participando con el Maestro en toda circunstancia. Para donde quiera que iba el Mesías, allí iban los discípulos, observando todo lo que hacía Jesús en cada situación, todo lo que ocurría con y alrededor de Jesús. Ellos estaban allí como testigos fieles de lo que acontecía en cada situación que Jesús estaba presente. Como aquel viejo dicho que dice, como para que nadie me lo cuente. Qué bueno, amado hermano. Qué bueno es que nosotros podamos vivir el Evangelio para que nadie nos lo cuente. ¿Quieres tú que nadie te lo cuente? Sigue a Jesús. Imita a Jesús. Haz lo que Jesús hacía. Conviértete en un imitador de Jesús y verás su gloria. Cuando nosotros hacemos lo que el Maestro nos ha enseñado a través de su palabra a hacer, nosotros vamos a ver su gloria en nuestras vidas, como vieron aquellos discípulos la gloria en esta historia maravillosa. Veamos el contexto de esta historia. El profeta Juan el Bautista, el enviado por Dios a preparar el camino delante del Mesías, había sido decapitado por el tirano Herodes. Entonces los discípulos de Juan el Bautista amaban mucho a su maestro. Ellos toman su cuerpo con mucho amor y lo sepultan. Y luego van y dan la noticia a Jesús de lo que habían hecho con Juan. Al oír Jesús esta mala noticia, dice que se aparta de donde él se encuentra. Él toma una barca y va a un lugar desierto y apartado. ¿Sabes por qué Jesús se aparta en ese momento de la reunión que estaba teniendo y predicando el Evangelio? Porque Jesús sintió dolor por la pérdida de su gran amigo y consiervo Juan. Y estoy seguro que fue a orar y a consultar al Padre. Yo no sé si tú has perdido a un buen amigo, a un ser querido, a un hermano de la fe, ¿verdad? Yo los he perdido y nos duele mucho. ¿Y qué hacemos? Pues nos apartamos a un lugar solitario a llorar, a orar, a buscar fuerzas y consolación en el Señor. ¿Verdad que sí? Buscamos fuerza y consolación en el Señor por ese momento del dolor, por la pérdida de un amigo. Y Jesús hizo esto, estoy convencido de eso, porque si tú y yo, que no somos nada buenos, hacemos esto cuando perdemos un ser querido, cuánto más Jesús, que es bueno y su misericordia es para siempre,
cuanto más él sintió dolor por este crimen atroz que habían cometido con Juan. Siguiendo en el versículo 13, Jesús se aparta en una barca a un lugar desierto. Lugar desierto y apartado. Cuando la gente supo, la gente siempre andaba detrás de Jesús, ¿verdad? Como un GPS tratando de localizar dónde estaba el Mesías, para buscarle, para acercarse a él y para recibir las bendiciones del Mesías. Así debemos de estar siempre nosotros tratando de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas para que sucedan cosas y cosas maravillosas. ¿Verdad? Mucha gente de distintas ciudades fueron a buscarle y le encontraron. Y dice que Jesús, saliendo de esa oración, de la oración que tenía cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista, vio una gran multitud y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bendito sea Dios. Sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Jesús tiene compasión por los enfermos. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Él tiene compasión por todos los enfermos. Ningún enfermo que busca de Jesús queda sin respuesta. Jesús tiene compasión por los enfermos. Jesús aún sigue sanando en el día de hoy. Jesús sanó ayer, Jesús sana hoy y Jesús sanará mañana. Porque Él no ha cambiado, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, amados hermanos. Es decir, que Jesús estaba orando, estaba recibiendo la consolación de Dios por la pérdida de su amigo y al ver a toda esta gente, Él le ministra sanidad. Coge y llama a los enfermos y le ministra sanidad. Por supuesto que también les estaba enseñando el evangelio del reino de los cielos. Me imagino. Pero dice que ya anochecía. Y se acercaron los discípulos y le dijeron: Maestro, el lugar es desierto y la hora avanzada. Repite esta palabra. El lugar era desierto. El lugar era desierto. Ahora, ¿qué es un lugar desierto? Un lugar desierto es donde no hay nada. No hay agua, no vive nadie, no hay comercio, no hay refugio donde pasar la noche, ni nada para comer, ni siquiera frutas. Y sus discípulos le dicen: despide a la multitud, dile que se vayan, para que vayan por las aldeas cercanas, para que busquen qué comer. Pero yo me pregunto, ¿qué aldeas? Si dice la Biblia que era un lugar desierto. Y Jesús, estoy seguro que no los iba a enviar muertos de hambre, porque sabía que se iban a desmayar por el camino, se iban a fatigar. Alabado sea Dios. Y Jesús les dice a ellos, a sus discípulos: ellos no tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. Alabado sea Dios. ¿Qué rollo? Se han buscado aquí los discípulos. Jesús le está dando una responsabilidad. Que no se vayan. Denle ustedes de comer. Aleluya. Ellos no necesitan irse. Denle ustedes de comer. Ocúpense ustedes, discípulos, de proveerles a ellos lo que ellos necesitan. ¿Se imagina usted la responsabilidad que Dios le está dando a la iglesia de
abastecer a los necesitados, de abastecer, de proveer de lo que el pueblo necesita, sobre todo el pan del cielo. Porque estas personas que estaban reunidas allí, más que la comida física, estaban buscando la comida espiritual. Y Jesús les dice a sus discípulos, denle vosotros de comer, no tienen necesidad de irse. La respuesta de ellos naturalmente fue así: Señor, nosotros no tenemos comida para darle a tanta gente. Lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces. ¡Qué tremendo! Simplemente 5 panes y 2 pescaditos. ¿Se imagina usted 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar a las mujeres y a los niños? ¡Qué tremendo! Me imagino la cara de susto que pusieron los discípulos cuando Jesús le dijo esta decisión. Jesús sí está pasado. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, ok, no se preocupen, tráiganme acá ese puñadito de pan y esos 2 pescaditos, que vamos a hacer algo ahora. En el versículo 19, usted lo lee, lo tiene. Entonces Jesús mandó, después que tuvo aquellos 5 panes y 2 peces en sus manos, mandó a toda la gente que se recostasen sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 pescaditos, levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús, con aquellos 2 panes, lo bendijo, le dijo, Señor, esto es lo único que tenemos para compartir entre tanta multitud, entre tanta gente. Te pido que lo multipliques, Señor, porque solo tú tienes el don de la multiplicación. Amén. Aleluya, qué tremendo. 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000 personas. Y aquí hay 2 cosas que quiero que usted vea, porque yo las vi. Lo primero que hace Jesús es que les manda a que se recostasen en la hierba. Mándenlo a descansar en la hierba, que se sienten tranquilos en esos pastos. Es algo así como dice el Salmo 23:2. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¡Qué tremendo! Es decir, Jesús les manda a reposar y a esperar confiadamente lo que Dios va a hacer en ese momento, lo que Dios les va a suplir y les va a proveer para esa necesidad en ese momento. Estén quietos y reposados en esos verdes pastos, que yo les voy a suplir lo que ustedes necesitan. Y el pueblo obedece y se siente. Lo segundo es que dice la Biblia que Jesús levanta los ojos al cielo. ¡Qué tremendo! En medio de una necesidad no puedes mirar a lo que está a tu alrededor, ni lo que hay en el mercado. Tienes que levantar tus ojos al cielo. Y esto me recuerda el Salmo 121 de David, cuando dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, viene de arriba, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué tremendo, amado! El Salmo 23 lo puedo ver aquí. Y puedo ver también el Salmo 121. Y dice que comieron todos. Diga, todos comieron
de 5 panes y 2 peces, dice la Biblia. Y no solo que comieron, sino que dice que se saciaron, es decir, que llenaron la barriga de alimento, se llenaron. Y dice que recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Qué tremendo, es fascinante, es impresionante esta historia en la Biblia. Y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar los hombres y las mujeres, algo así como de 12 a 5,000 personas. Qué tremendo, amados. En medio del desierto, escuche esto, en medio de la nada, Jesús les dijo, ustedes no tienen cómo darle de comer a toda esta multitud. Ustedes no tienen cómo darle de comer a esta gran multitud. Pero yo les voy a enseñar, iglesia, yo les voy a enseñar a ustedes cómo podemos hacer que estos pocos panes y peces se multipliquen para alimentar a tanta gente en medio de la nada. Era una enseñanza que estaban recibiendo ellos porque ellos estaban preparándose para después el ministerio de ir hasta el fin de las naciones y se iban a encontrar distintas situaciones como esta. Esto era un entrenamiento que Dios le estaba diciendo. Les voy a enseñar cómo se alimenta tanta gente en medio de la nada. Levanten los ojos al cielo y confíen en Dios, que Dios suplirá en cada situación, en cada necesidad. Y Él dice, tráigame acá esos pocos panes y peces. Aquí yo estoy recibiendo una enseñanza y quiero que usted lo vea también. Yo estoy recibiendo una enseñanza de esto ahora mismo. Yo puedo ver que lo poco, escuche esto, lo poco que nosotros tenemos, lo traemos y lo ponemos delante del Señor, lo ponemos en las manos de Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces lo que tenemos ni alcanza para nuestra familia. Pero cuando ese poquito que nosotros tenemos lo llevamos a la presencia de Jesús, vamos a ver cómo Jesús lo multiplica. Y de tal manera que podemos alimentarnos nosotros y nos sobra para también compartir esta bendición con las personas que están necesitadas. Alabado sea el Señor. Veo otra cosa en este texto y es que lo que nosotros ponemos en las manos de Jesús, lo poco que nosotros tenemos, Jesús lo multiplica al 100 por 1. No te quepa duda de eso, amado hermano. Bendito sea Dios, aleluya. No solo nos da para comer, nos da también para que nos saciemos. Y aún sobra. Alabado sea Dios. Dios no es escaso. Dios le da a su pueblo para que te sobre. Pero no lo que te sobra lo guardes, sino lo compartas. Usa tú lo necesario para ti y comparte de lo que te sobra para los demás. No podemos ser escasos. No podemos seguir viviendo en la esquina. Hay que compartir lo poco que tenemos con la gente que está necesitada. Alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús alimentó a esta multitud, ¿verdad? Y si hubieran llegado más, porque dice que recogieron de todo lo que sobró 12 cestas llenas. Aleluya. Estas personas, si hubieran llegado más personas, también hubieran comido. Porque no solamente le dio para que comieran y suplieran sus necesidades, sino que sobró y se saciaron. Amados, yo tengo testimonio de esto, de que Dios multiplica lo poco.
Yo recuerdo que estábamos en el Instituto Agay en Cuba, Ajero, y el director de este ministerio era el hermano Daniel Montenegro. Y se suponía que nosotros fuéramos un sábado y fuéramos 60 personas a recibir de la enseñanza para ese día. Y como íbamos ahí 60 personas, ellos resolvieron el alimento, es decir, para el almuerzo, recibieron para 60 personas. Resolvieron el alimento para 60 personas. Pero fueron alrededor de 150 personas. Se reunieron aquel día en aquel lugar. A la hora del almuerzo, yo recuerdo que Daniel y el pastor Rodolfo, que era el que dirigía aquella iglesia, ellos dicen: amados hermanos, hoy la ración de comida que vamos a dar la vamos a tener que acortar un poquito, porque el almuerzo que nosotros hicimos fue para 60, 70 personas más o menos, pero hoy ha venido el doble de personas que tenían que venir. Y damos gracias a Dios por eso. Y comenzaron a servir la mitad de la ración. Amados, pero eso fue maravilloso. Ellos oran y dicen: Señor, lo poco que tenemos aquí, lo queremos compartir, Señor, porque no teníamos para tanta gente, pero vino una gran multitud. Como tú multiplicaste los panes y los peces, multiplica ahora este alimento. Amados, comenzaron a servir a aquellas hermanas la mitad de la ración. Y llegó el último de los hermanos, 150 hermanos, y todavía el caldero no había bajado. Los calderos, las cazuelas estaban llenas de alimento. Y ellos dicen: amados, los hermanos pueden volver a pasar. Y ahora les servían, porque ya todo el mundo había comido, les servían una ración completa. Amados, sin mentirle, yo almorcé 2 veces. Todos los hermanos allí repitieron 2 veces, después de los pocos que le habían dado. Y la comida no se aumentaba, amado, era como una fuente, como un manantial que usted saca agua en cubo y se vuelve a recuperar. Así pasó, amado hermano. Vimos la gloria de Dios de la multiplicación aquel día, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Él dice: nada te faltará. Yo soy tu pastor, y mientras yo sea tu pastor, nada te va a faltar, y yo voy a suplir todo lo que tú necesitas. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Señor, el Dios de la multiplicación. Dios no resta, no divida, sube y multiplica. Alabado sea el Señor. ¿Qué les parece, amado hermano? Ahí vimos que Dios vela por nosotros. Nosotros vemos en esta historia que están en un lugar desierto. Y ahora Jesús les dice: vayan a la otra orilla. Eso es tremendo. Vayan a otro lado. Vayan a otro lado del mar. Vayan a otro nivel. Vayan a la otra costa. ¿Por qué? Porque ya Jesús había resuelto esta situación de predicar el evangelio y de suplir el alimento al necesitado. En medio de la nada. En este momento de la historia, el pueblo estaba en problemas, ¿verdad? Necesitaban oír la palabra de vida, lo espiritual, pero también necesitaron lo físico. Y Jesús resolvió sus problemas en medio del desierto, en medio de la nada. Y Jesús ahora le dice a sus discípulos: entren a la barca y vayan a la otra orilla. Vayan a la otra orilla. Y ellos salieron con su barca rumbo a la otra orilla, mientras Jesús despedía a la multitud. ¿Se imagina usted? Qué grande multitud. Perdón, no. Jesús despidiendo a toda la multitud. Qué tremendo Señor que tenemos. Una multitud de 15,000 personas. Usted se imagina un pastor de una iglesia de 15,000 personas parado en una puerta: hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Imposible. Jesús
tuvo la capacidad de despedir a esa gran multitud. Y dice la Biblia que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte nuevamente. Jesús siempre estaba en oración y siempre se apartaba solo a orar. Y dice que cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca, y la barca estaba ¿dónde? Dice esta porción en el versículo 24. Y la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. ¿Y qué pasaba con la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Azotada, aquellos discípulos en medio de aquel mar, la barca azotada por grandes olas porque el viento era contrario. Diga, el viento era contrario. El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, la cuarta vigilia, la vigilia en Israel se contaban a partir de las 6 de la tarde. La primera era de 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Y Jesús a esa hora vino a ellos andando sobre el mar. La tormenta andando, el viento contrario azotando aquella barca y Jesús como si nada, caminando sobre el mar. Es decir, que Jesús vino caminando sobre el mar y dice que esta barca estaba en medio del mar y azotada por las olas porque el viento era contrario. Así que había un viento tremendo, había un viento recio. ¿Se puede usted imaginar una pequeña barca en medio de un mar picado? En medio de una tormenta. Eso es tremendo. Yo he pasado por esa experiencia. Ver el mar picado, las olas te cubren, te pierdes aquí abajo y las olas por encima de ti, de buena primera sube. Y no solo ese, los truenos, los rayos, tremendo, amado. Eso es tremendo, da miedo. Y ellos estaban en medio del mar azotados por esta tempestad. Pero en medio de esa tormenta o tempestad, Jesús viene caminando por encima del mar. Dice la Biblia que ellos ven a Jesús andar sobre el mar. Ellos ven a Jesús y aún se turban y piensan que es un fantasma y comienzan a dar voces de miedo diciendo un fantasma, aleluya. Un fantasma en medio, imagínense un mar tormentoso y un fantasma, es lo que estaban viendo caminando sobre el mar, se turbaron. Pero el versículo 29 dice, pero enseguida, aleluya, ese Jesús siempre llega a tiempo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tengan confianza, yo soy. No temáis. Qué bueno que cuando nosotros estemos en esas crisis, ¿verdad? En un lugar oscuro que pensemos que estamos viendo fantasmas o nos persigan y Jesús llegue y diga, hey, yo soy. No temas. Qué lindo, amado hermano. Entonces Pedro, para confirmar lo que Jesús le había dicho, porque había dudas en su corazón, como sabemos, Pedro siempre de sobresaliente, metiendo siempre la cuchareta, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo, qué atrevido Pedro, ¿verdad? Y Jesús le dice, ok, ven. Y dice que él descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Un milagro. Pedro caminó también por sobre las aguas y comenzó a andar para ir a donde estaba Jesús.
Y el versículo 30 dice, pero al ver, aquí hay un pero al ver el fuerte viento contrario, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse, tuvo miedo y dio voces, Señor. Ya sabemos las voces de miedo en medio del... Tuvo que gritar porque en medio de un océano tormentoso no se oye tu voz. Señor, sálvame. Y aquí podemos ver algo. Y es que él estaba viendo a Jesús de frente. Pero había un viento fuerte. Y podemos hacer aquí una comparación. Él está viendo dos cosas delante de él. Él está mirando al Señor de los señores, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, a Jesucristo caminando sobre las aguas de frente a él. Pero también está viendo un fuerte viento recio y contrario. ¿Y qué hace? Tiene miedo. Es como que dejó de ver, dejó de enfocarse en Jesús, dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la magnitud del viento, la magnitud de la tormenta y comenzó a poner su mirada en el viento recio. ¿Y qué dice la Biblia? Que tuvo miedo. Eso nos pasa a todos. Cuando tenemos un problema y sabemos que Jesús está con nosotros, pero vemos el problema demasiado grande y se nos olvida que Jesús está con nosotros. Hablando en plata, Pedro se acobardó. Y el miedo trajo un fruto para su vida. Trajo un resultado y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse en el mar. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sálvame. Y al momento Jesús, que siempre está cerca de nosotros para extender su mano en medio de nuestras situaciones difíciles, extendió su mano, lo asió de él y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y muchas veces esto nos sucede a nosotros, amados hermanos. A Jesús lo tenemos de frente diciéndonos todos los días de nuestras vidas, ven, camina por encima de las circunstancias. Ven, camina por encima de los problemas que estás pasando. Ven, camina por encima de los vientos contrarios, de los problemas que como aguas impetuosas te quieren inundar. Ven, camina. Ven, camina hacia mí. Que yo soy tu seguridad y tu confianza. Yo soy tu esperanza y tu salvación. Y Jesús está contigo de frente al problema, dándonos el mensaje de esperanza, de salvación, de sanidad, de fe, de salud. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros estamos mirando el problema más grande que Jesús. ¿Y sabe lo que pasa cuando eso sucede? Que nosotros comenzamos a hundirnos. Porque comenzamos a dudar en nuestros corazones del gran poder de Cristo, del gran poder de Dios que tú y yo tenemos. Y comenzamos a hundirnos cada día más en los problemas. Comenzamos a ahogarnos en medio de la situación por la que estemos pasando. Y es entonces, cuando nosotros ya estamos hundidos, que las aguas del problema lo tenemos aquí en la nariz, tenemos que brincar para no ahogarnos, es cuando recapacitamos. Es cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Y gritamos, Jesús, sálvanos, ahora que nos acordamos.
Cuando ya casi no hay remedio, es que, ay, porque nada más que tenemos un dolorcito salimos mandados para la farmacia, para el médico, y se nos olvida primero orar y pedirle socorro a nuestro Señor. Bendito sea Dios. Y ahí cuando tú gritas, sálvame, ahí Jesús te toma y te levanta. Pero te tiene que decir, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste de mi poder? ¿Por qué dudas en tu corazón, amado hermano? ¿Por qué dudas del Dios tan maravilloso y tan bueno que nosotros tenemos? Y Jesús te dice, si yo estoy contigo, si te he prometido que no te voy a dejar, que no te voy a desamparar, que te voy a defender, que te voy a proveer, que te voy a sanar, que te voy a salvar, que te voy a levantar de esa condición que estás pasando. ¿Por qué dudas, amado hermano y hermana, en la fe? ¿Por qué tienes miedo cuando contigo está el Todopoderoso, el Dios de lo posible? Nosotros no tenemos un Dios de lo imposible, tenemos un Dios de lo posible que todo lo hace posible. Con Dios siempre hay posibilidad de salvación, siempre hay posibilidades de sanidad. Dios siempre está contigo, amado hermano y hermana. Y ahora, cuando viene ese miedo, esa duda, ese temor a nuestros corazones, yo quiero decirte que es normal. Yo no soy un superhéroe. Yo también he sentido temor y dudas en mi corazón. Pero por eso es que Dios me da esta palabra para que la comparta contigo primero. Me predica a mí, para yo después dártela a ti. Es normal tener cierto temor en nuestras vidas ante circunstancias difíciles. Pero lo que no puede haber en nosotros es dudar de Dios, dudar del poder de Dios, dudar del Dios de la vida que tenemos tú y yo. Y Pedro dudó del poder de Cristo en ese momento. ¿Y qué dice Santiago con respecto al que duda en Santiago 1, 6, 7? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si hay dudas en nuestro corazón, no pidas, porque nada vas a recibir. Tienes que pedir con fe. Tienes que estar atado al Señor con fe de que Él siempre está contigo, que no te ha dejado ni te ha desamparado, sea cual sea la situación por la que estés pasando. Dígame a eso. Aleluya. Pedro en ese momento se turba y como que hace una comparación. Estoy seguro que él veía el fuerte viento y Jesús de frente. Quizás comenzó a sentir más la presencia del viento en su vida que la presencia de Jesús que tenía. Jesús es más poderoso que el viento, ¿verdad que sí? Jesús es más poderoso que el mar. Jesús es más poderoso que los truenos, que los rayos. Jesús es poderoso, todo poderoso. Pues él en ese momento vio al viento más poderoso que Jesús y pensaría, el viento me va a hundir, el viento me va a derribar, y tuvo temor. Pero quiero decirte algo, que no fue el viento, y Jesús lo deja claro, no fue el viento el que lo hace hundirse en el mar, sino fue su falta de fe, su duda, su miedo, y comenzó a hundirse. Quiero decirte, amado hermano, que cuando nosotros comenzamos a dudar del poder de Dios,
a dudar de sus promesas, a dudar de sus palabras, lo que nos ha prometido a nosotros, comenzamos a dudar de todo lo que Él nos ha prometido a nosotros, entonces comenzaremos a hundirnos más, a hundirnos más. Comenzamos a perder la fe. Comenzamos a perder la fe. Lo que sí tenemos que saber tú y yo es que aunque nosotros muchas veces tengamos temor y nos hundamos en medio de problemas, nosotros siempre vamos a clamar a Él como Pedro y Él nos va a levantar y nos va a poner en un lugar seguro. Como puso a Pedro, que lo sacó de donde se estaba hundiendo del agua y lo puso sobre la barca. Lo puso a salvo. Y dice que al momento, cuando Jesús sube a Pedro, acuérdense que había viento recio, vientos contrarios, las olas azotaban la barca. Cuando Él ya pone a Pedro en la barca, dice que todo se calmó. Qué bueno es que Dios siempre nos tenga sobre su barca. Qué bueno es que nosotros siempre estemos encima de la barca de Jesús. Yo quiero decirte que la barca del creyente es la iglesia. Que el hermano que no se congrega está expuesto totalmente a hundirse en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, porque está fuera de la barca. Jesús ha creado un arca, ha creado una barca para que su pueblo se congregue. Y es la iglesia, amado hermano. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Aún usa las redes sociales. Aquí, aunque no lo creas, estamos ahora como congregación. Estamos ahora sobre la barca. Y cuando estamos sobre la barca con Jesús, todo se convierte en calma. Todo se calmó. El viento y las olas dejaron de golpear la barca donde iban los discípulos, porque con ellos iba el hombre que tiene poder de dominar los vientos, las aguas, aleluya, y toda la naturaleza. Pero lo más lindo de todo esto es que ellos habían tenido anteriormente una experiencia en el mar, con Jesús en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Y después meditan esa palabra en Mateo capítulo 8, 18 y 27. Y estaban bajo la misma ordenanza de Jesús. Pasemos al otro lado. Vayamos a la otra orilla. Es decir, que ahora se repite la historia. Jesús les manda pasar a la otra orilla y van rumbo a Gadara en esta historia. Y se desató una gran tormenta, que las olas cubrían la barca. Dice, pero Jesús dormía. ¿Ustedes se pueden imaginar una tormenta en medio del mar, las olas como dijimos ahorita? Terrible. Y ellos con mucho miedo, hasta el pánico, comienzan a gritar. Me imagino los gritos que dieron hasta que dijeron, vamos a llamar a Jesús, porque Jesús está tan tranquilo que está dormido y nosotros aquí vamos a perecer. Y despiertan a Jesús y le dicen, sálvanos, que perecemos. Y Jesús se levanta y lo primero que hace es decirle, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres y mujeres de Dios? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. En el Evangelio de Marcos capítulo 4:40, Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En otras
otra historia sobre el mar, la misma historia, en otro evangelio. En el evangelio, en la versión de Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, que hay 4 maneras diferentes de Jesús llamar a sus discípulos incrédulos. Viendo todo lo que Jesús hacía y todavía siguen en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, incrédulos. Lo primero le dice, ¿dónde está vuestra fe? No tenéis fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mi pregunta es, a ti hermano que me estás viendo, amigo que quizás me estés escuchando, no sé, ¿dónde está vuestra fe? ¿Se perdió? ¿Tenemos poca fe? ¿No tenemos ninguna? Nosotros no tenemos, escuche esto, amado hermano, tú y yo no tenemos que esperar a que el Señor nos diga, ¿dónde está tu fe? Porque el problema es que la fe es un Dios que Dios nos regaló. Es un don, es un regalo de Dios. La fe está en nosotros. No espere que Dios te diga dónde está tu fe. Muestra tu fe al Señor. Yo quiero que tú sepas que el tamaño, escuche esto, el tamaño de tu tormenta, el tamaño de tu problema, el tamaño de tu prueba determinará la medida de tu fe. Anote eso. El tamaño de tu prueba determinará la medida de tu fe. Eso lo estoy recibiendo ahora. El tamaño de tu prueba determinará la medida de tu fe. La prueba te dirá si tienes poca fe, si no tienes ninguna, o si es una fe grande, o si es una fe fingida. Sabemos que la fe se puede fingir. Hay mucha gente en las iglesias que tienen una fe fingida, que fingen la fe. Pero es en medio de nuestra vida cristiana, en medio de las pruebas donde va a ser medida nuestra fe. Amado, en medio de nuestra vida cristiana, Dios permite que nosotros pasemos por pruebas en nuestra vida para que nuestra fe sea probada. A ver si es una fe genuina, es una fe ficticia, a ver si nuestra fe es de oro o es de hojarasca o de madera, a ver si es como el oro. Saben que la fe se prueba como el oro con fuego. Y si tu fe es genuina, vas a salir de las circunstancias brillando. Vas a salir de las circunstancias volando en las alturas como las águilas, por encima de toda circunstancia. Porque tu fe es de oro. Alabado sea el Señor. Y lo más lindo es que cuando ellos vieron, los discípulos vieron que su vida estaba en juego, su fe desapareció. Se perdió, disminuyó, se fumó y Jesús estaba allí con ellos en la barca durmiendo, tranquilo. Yo quiero que tú sepas que cuando todo va a nuestro favor, es decir, que cuando el viento sopla a favor nuestro, cuando todo nos va bien, aleluya, somos las personas que más fe tienen. Aleluya, todo va divino, es maravilloso. Somos las personas que si se pone un león delante de nosotros nos lo tragamos vivos cuando todo va bien. ¿Verdad que sí? Pero cuando las cosas son al revés, cuando las cosas van mal, cuando los vientos son contrarios, es decir, cuando todo es contrario a lo que estamos esperando, ahí se nos va la cabeza, ahí se nos va la olla, como dicen los españoles. Ahí la fe se pierde. Ahí comenzamos la quejanza.
¿Dónde está Dios? Si yo no merezco esto, ¿dónde está Dios? Así empieza, amado hermano. La fe se pierde. Ahí mismo disminuye la fe y sencillamente desaparece. Entonces Jesús tiene que decirnos, ¿dónde está tu fe, mi hijito? ¿Dónde está el regalo que yo te hice cuando te salvé? Te dije, toma este don de fe para que lo uses a favor tuyo y a favor de las demás personas que estén necesitadas a tu alrededor. Alabado sea el Señor. Y cuando eso contrario pone en juego tu vida, es tremendo, perdemos la fe. Amados, cuando estamos en peligro, es cuando más fe tenemos que tener. Señores, caballeros, damas, hermanos en la fe, cuando estamos en problemas es cuando más fe tenemos que usar nuestra fe. Tranquilo, pasa tu corazón. Jesús nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Pasa vuestros corazones. Era la palabra que siempre daban los discípulos cuando estaban con miedo, con temor, huyendo. Paz a sus corazones. Amado, pasa tu corazón en medio de la situación que estás pasando. Pasa en medio de tu enfermedad. Confía, el Señor está contigo. Y es al revés. Pasa al revés. Cuando tenemos muchas veces problemas, la fe desaparece de nosotros. Amados, yo quiero que sepas que Dios nos está mandando a pasar a otra orilla, a otro nivel espiritual, al otro lado del mar. Y todos sabemos que este año 2020 hemos pasado por cautiverio, por alejamiento de la iglesia. Muchos hermanos han quedado en el camino. Aleluya. Muchos han pasado por pruebas difíciles. Han pasado por problemas económicos. Alabado sea el Señor. Pero debemos pasar a la otra orilla. Hemos pasado por tremendas situaciones este año que ha pasado. Pero en este 2021 te voy a dar una palabra profética de parte del Señor. Muchos ven ahora, están clamando, Señor, lo que viene, lo que hace. No, tranquilo, pasa tus corazones. Jesús nos está diciendo y te está diciendo a ti, amado hermano, que me estás viendo a través, y comunícaselo a otros que vengan con malas noticias. Jesús siempre tiene la buena nueva de esperanza, de salvación, de poder, de gloria. Alabado sea Dios. Jesús nos está diciendo, avancen a la otra orilla. Avancen a la otra orilla y no tengan temor. Que si en medio del cruzar de donde estamos a donde vamos, vienen tormentas y tempestades, yo voy a estar con ustedes, dice el Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Sí. No importa que los vientos sean contrarios, dice el Señor. Yo estoy con ustedes y todo les va a ir bien. No teman, iglesia, no teman, ni se preocupen que yo les voy a enseñar a ustedes a caminar sobre las aguas, sobre las tormentas, en lo sobrenatural. Sobre las tormentas, sobre las olas del mar. Les voy a enseñar a avanzar, aún contra los vientos contrarios. Sobre la enfermedad vas a caminar. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo se camina sobrenaturalmente sobre todo problema, dice el Señor. Alabado sea Dios. Dios está obrando en tus problemas, amado hermano.
Tu problema es demasiado pequeño, aunque te parezca grande, es pequeño para el Dios tan grande que tenemos tú y yo. Tu situación es muy pequeña para el Dios tan grande que tenemos. Esos vientos recios y contrarios que están soplando en contra tuya, que muchas veces no te dejan avanzar, te voy a decir algo, dice el Señor, que no te intimiden y avanza. Avanza hacia la otra orilla, al otro nivel espiritual. Aunque te cueste trabajo avanzar, mucho trabajo, avanza, aleluya, que vas a llegar a la otra orilla, vas a llegar a la tierra prometida, alabado sea Dios. Cuando Moisés murió, Jehová le dijo a Josué, prepárate, porque vas a cruzar a la tierra prometida. Vas a llevar a mi pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y Josué le dijo al pueblo, en 3 días, escuche esto es profético lo que te estoy hablando, en 3 días vamos a cruzar al otro lado. Y poseyeron, cuando brincaron, cuando llegaron a la tierra prometida, poseyeron lo que Dios le había prometido. Pero ¿qué piensas que pasó cuando llegaron al otro lado? ¿Tú piensas que todo fue color de rosa? No, porque tuvieron que enfrentar gigantes, pero los vencieron en el nombre de Jehová de los ejércitos. En la otra orilla tuvieron que luchar con enemigos poderosos, pero los vencieron en el nombre de Jehová. En la otra orilla encontraron pueblos que le hicieron resistencia, pero los desalojaron y poseyeron sus tierras. Porque Dios se la había dado, porque Dios estaba con ellos, cumpliendo la promesa de darle lo prometido. Del otro lado, encontraron muros, pero los derribaron en el nombre de Jehová de los ejércitos y poseyeron lo prometido. Alabado sea Dios. Para Dios no hay enemigo fuerte. Para Dios te dice a ti, amado hermano, no temas porque yo estoy contigo. Y mientras yo esté contigo, nadie se podrá levantar contra ti. Y aunque que se levanten, caerán delante de ti. Alabado sea Dios. Tenemos que llegar. Ya estamos terminando, amado. Tenemos que llegar a la otra orilla. Y te quiero decir que nosotros estamos avanzando, aunque parezca que no. Estamos avanzando al otro lado. Ya hemos comenzado el viaje. Diga aleluya, ya hemos comenzado el viaje. Que no nos desanime nada. Y que nada ni nadie nos haga tener temor y duda en nuestro corazón, para que nosotros no nos desanimemos ni nos hundemos por falta de fe y duda en nuestros corazones. No, amado, Dios no nos mandó a hundirnos en los problemas, alabado sea Dios, para hundirnos en la depresión, en la duda y en el miedo. Él nos sacó de abajo, de donde estábamos con el fuego con el fango hasta las narices, para ponernos arriba. Nos sacó de abajo para estar arriba. Nosotros no somos cola, somos cabeza. Alabado sea Dios. Así que mis hermanos amados, no dejen que la prueba venza tu fe.
Más bien permite que tu fe venza la prueba, tu fe venza el problema, tu fe venza la enfermedad. Es tu fe la que te da la victoria. Acuérdate de algo. Jesús siempre nos manda, escucha esto, Jesús siempre nos manda a ir contra las corrientes de este mundo. Los cristianos no tenemos que estar detrás de la corriente de este mundo. Tenemos que, como Pedro, caminar de frente a las corrientes, sin temor. Porque cuando nosotros marchamos contrario a las corrientes de este mundo, Jesús siempre estará contigo. Acuérdate de eso. Marcha siempre en contra de las corrientes de este mundo y no a favor. Acuérdate, amado hermano, y ya termino, el tamaño de tu prueba determinará la medida de tu fe. Y la fe tiene medida, y te lo voy a demostrar por la Biblia. Hay una fe grande. ¿Se acuerdan la del centurión, la historia del centurión romano? Señor, mi siervo está gravemente enfermo. Eso está en Mateo capítulo 8, 5 al 13. Señor, necesito que tú le salves, que tú le sanes. Y Jesús le dijo, voy. Y él le dijo, no, momento. No soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y sabemos que Jesús dijo, como creíste, te sea hecho. Y cuando el hombre iba llegando a su casa, salieron los siervos y le dijeron, a las 7 comenzó a irse la fiebre. Y él entendió que a esa hora fue la que Jesús le dijo, tu siervo ha sido sano. Amado, Jesús les dijo a los romanos, a los siervos que estaban allí, este romano, este centurión, tiene una gran fe. Tiene una gran fe, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hay una fe pequeña, pero una fe pequeña que mueve montaña. Jesús lo dijo, si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, que es el grano más pequeño, ustedes podrían decirle a esa montaña, échate en el mar y le obedecerá. Pero también hay otro que dice, ¿dónde está tu fe? Hay personas que no tienen ninguna fe. Recuerda, amado hermano, en medio de la tormenta, que no se pierda tu fe. Dios te bendiga, amado. Quiero decirte que